comienzo de la administración de Enrique Peñalosa ha sido tormentoso. Que es un cobarde, que ahí sí huye, no da la cara, no habla. ¿Por qué manda a perseguir a los vendedores? ¿Por qué? Primero, en su campaña anunció que seguiría adelante con el metro, pero propuso que fuera elevado todo su trayecto. Metro de Bogotá. La ciudadanía no come cuento. Sabe que Bogotá necesita un metro subterráneo. Segundo, el aumento de 200 pesos a la tarifa de Transmilenio y el cambio de dirección de la carrera 11. Entonces, si el salario no sube, ¿con qué vamos a tener para pagar el transporte? Tercero, propuso la urbanización de la reserva ambiental Van der Hamen y un manejo distinto en los cerros orientales. Pero no, Pensar que no son los humedales. no, es que no vamos a tocar. El daño ecológico es inmenso. Pero déjame hablarte, no vamos a tocar los humedales. No los vamos a tocar. Aclarar que la Reserva Van der Hamen se creó en el año 2000 a partir de un concepto técnico del principal científico de la ecología que ha habido en Colombia, que se llama el profesor Van der Hamen. Él diseñó lo que se denomina la estructura ecológica principal, que son todas esas áreas que deben protegerse ambientalmente para que Bogotá sea más saludable desde el punto de vista ambiental. Cuarto, el cambio de los funcionarios contratistas y proveedores del distrito en su totalidad. Abro comillas. Despidos masivos en el distrito. ¿Por qué tienen que temblar hasta los porteros como en los peores tiempos? Cierro comillas. Clara López. ¿Por qué han sido tan atropellados los primeros 30 días de Peñalosa? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, fíjense que esa señora, creo que se llama Doña Isabel, tuvo un encuentro hoy con el nuevo alcalde Enrique Peñalosa, en donde hicieron las paces. Uno se disculpó y ella también se disculpó. Ojalá que esa disculpada o que esa reunión le traiga mejores suertes a esta señora, que fue una de las personas que fue sacada en la decisión que ha venido haciendo el nuevo alcalde Peñalosa de alguna manera sacar a todos los vendedores ambulantes de las principales avenidas. Ese es el tema de hoy. ¿Qué está pasando con estos 30 días tumultuosos de Enrique Peñalosa? Y los invitados a este tema para debatirlo son los siguientes. Juan Carlos Flores, concejal de la Alianza Social Independiente. Abro comillas. El alcalde Peñalosa debe modernizarse y alfabetizarse en términos de medio ambiente. Cierro comillas. María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de Bogotá. Abro comillas. La reserva Van der Hamen será construida si dejamos actuar a Peñalosa sin control ciudadano o social. Cierro comillas. Diego Molano, concejal por el Centro Democrático. Abro comillas. Las propuestas de Enrique Peñalosa van enfocadas a recuperar la confianza en la ciudad. Cierro comillas. Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por Cambio Radical. Abro comillas. Con Peñalosa tenemos un acuerdo programático fundamental para recuperar una ciudad que pareciera haber perdido la esperanza. Cierro comillas. Bueno, de antemano les agradezco esta cita porque este es un tema pues, que nos toca a todos los colombianos, a todos los bogotanos, pero también a todos los colombianos. Bogotá es una especie de gran Colombia, ¿no es verdad?, aquí en el centro de la capital. Yo por eso quería comenzar con este tema que a pesar de que no está dentro de las que enumeramos, el tema de los vendedores ambulantes. Lo traigo a colación porque hubo esta reunión, ¿no es verdad?, muy interesante, una reunión con una vendedora ambulante y el propio alcalde Peñalosa. ¿Usted qué opinó de esa reunión, de ese encuentro? Después de que había sido un poco farragoso, ¿no es verdad? Ella había salido el día anterior y le había gritado cosas horribles por la decisión del gobierno Peñalosa de sacar vendedores ambulantes de las grandes avenidas de este país, de esta ciudad. ¿Su opinión? Para Jimena, pues es bueno que un gobernante despresurice, porque obviamente un inicio de gobierno con los desafíos que tiene, con una parte de la opinión pública tan en contra, lo debilita. Al mismo tiempo, me parece que aquí hay, de un lado, una demanda de una parte de la ciudadanía por volver a recuperar espacio público.
Pero al Que mismo, es- claro, que que es una demanda sí, y puede ser y legítimo, es cierto, en fin, sí. y es legítimo. Pero al mismo tiempo, a mí me sorprende el método, porque este método era el método de hace 20 años. Pero en estos 20 años, gústele a uno o no, pasó la Corte Constitucional con una serie de decisiones, diciéndole claramente a uno en dos decisiones que fueron fundacionales de esa política. Una decisión sobre Ibagué y otra decisión sobre Cúcuta. En ese de hace 20 años. Recuerdo el maestro, el constitucionalista Martínez Caballero, Martínez Alejandro Caballero. Martínez Caballero firmó Que esas en dos paz sentencias. descanse. No. ¿No? ¿Está todavía? Sí, está todavía, Ay, sí, que- sí, sí. Yo lo he dicho, ay Dios santo. Fue Ahí concejal, en fue un concejal. edificio que usted conoce no. de la 80. Acá, perdón por lo que acabo de Un decir. edificio que usted y yo conocemos de la 80 con novena, donde vivían varios amigos nuestros. Ah, ya me Muy acuerdo. bien, muy bien. Bueno, entonces, Sí. Es claro, María Jimena, que hoy usted, digamos, es decir, aunque quiera, no puede entrar simplemente sacando vendedores ambulantes. La Corte lo ha estipulado claramente. Debe usted establecer las alternativas. Me parece que en eso está fallando la administración. Está dando respuesta a una demanda muy sentida de la ciudad en toda Bogotá. ¿Cierto? El espacio público está completamente invadido. Pero no olvidemos, en Bogotá, de cada 10 empleos formales, casi 7 son, de cada 10 empleos, casi 7 son informales. Santiago de Chile, para comparar, no para irnos a Copenhague, que no es Copenhague, no. Santiago de Chile, Sí. de cada 10 empleos, 7 formales, 3 informales. Entonces me parece que hay una cuestión de estilito del alcalde Peñalosa que está como maluquita. Doctor Rodrigo Lara, el estilito. No, a ver, yo creo que Enrique Peñalosa hereda una ciudad lamentablemente maltrecha, golpeada, no solamente en el cuidado de la ciudad, en el cuidado de sus vías, de su espacio público, sino también en su estructura económica. Una ciudad en donde la construcción, que es un gran jalonador de empleo formal, se vio seriamente afectada por medidas tomadas a punta de decretos Sí. que espantaron la construcción y la inversión hacia otras ciudades del país, como es bien sabido. Esto naturalmente pues tiene un impacto en el empleo formal, un impacto en la generación de empleo de calidad y pues esto naturalmente redunda también en altas tasas de informalidad aquí en Bogotá. La informalidad naturalmente es un problema de la economía nacional porque la informalidad en Colombia es muy alta, pero yo creo que flaco favor le rindió la administración anterior a la creación y generación de empleo formal en la ciudad. ¿Y usted está de acuerdo con el estilito? Perdón, échele ahí. Sí. Métase Primero, ahí, el tema doctora. del alto porcentaje del empleo informal en el empleo en general es un problema estructural de la ciudad. No sé si el representante sabe, porque es que las cifras que le pasa el ministro de Vivienda no son las más acertadas, que la construcción apenas pesa dentro del PIB de la ciudad el 5%, un poquito más del 5%. Y realmente no ha dentro caído... del PIB, no en la generación de empleo. A su vez se representa Es un gran jalonador de empleo. Se es un gran representa jalonador en de el empleo también. Mucho más se que refleja en el porcentaje empleo del PIB, y que es intensivo en mano de obra. No, se refleja Muy también intensivo en el en mano de empleo obra. porque es un sector, Bogotá es una ciudad sobre todo de servicios. Entonces, y la construcción no ha caído tanto. Cayó en vivienda de interés social porque el ministro decidió llevarse la vivienda a Soacha. Pero No. en estratos... Pero bueno, a ver, yo creo que no volvamos a hablar de el gobierno anterior, sino que está pasando con Peñalosa porque eso es lo que quieren oír los televidentes. Es un problema estructural de la conformación del empleo de la ciudad, es alto porcentaje de empleo informal. Sí. E independientemente de eso, como dice el concejal Juan Carlos Flores, hay una orden de la Corte Constitucional que dice, no se puede expulsar a la gente, desalojar del espacio público a pesar del problema que hay, sin ofrecer alternativas. Si la realidad de la ciudad es esa, de un alto peso del empleo informal, el alcalde Peñalosa no puede venir a pensar que esta es la ciudad de hace 20 años. ¿Que es una ciudad maltrecha? No creo. Creo que son maltrechas la manera como han sido tratados los vendedores ambulantes, la manera como han sido desalojados en una ciudad que la gente ha aprendido a tener derechos. 9 millones de bogotanos maltratados durante 12 años por administraciones que lamentablemente fracasaron. Bueno, primero no tienen 9 millones Bogotá, es que las cifras siempre las cambian. Es que no, si está usted tiene en llegando a cuenta 8, su sí. conurbación, hace parte de La ciudad Bogotá, de pues bien o Bogotá mal, la tiene- gente no ha trabaja en llegado Bogotá, a 8 millones porque de lamentablemente habitantes. las políticas del alcalde Petro sacaron a la gente de Bogotá y la mandaron para presidente Mosquera, para Chía. El presidente Uribe
inició Súmele a con los los 7,5 macroproyectos en millones y Soacha, medio. 135.000 viviendas de interés social en Soacha, el doble de las actuales, y el alcalde Peñalosa habló, el que dice que se está mandando a la gente a toda la sabana, ha anunciado 500.000 viviendas en Mosquera. Una vez usted le conceda la palabra al doctor Diego, Sí. me gustaría que me concediera un... Sí, porque él es nuevo acá y no sabe que esto hay que pelearla duro. Usted me da el favor, ¿no? Mira, María Cuando- Jimena, yo creo que aquí la discusión es, al alcalde Peñalosa le corresponde recuperar una ciudad que había estado colapsada por 12 años. 12 años de desgobierno, 12 años en que la ciudad, en las elecciones del pasado 25 de octubre, pidió un cambio. Y realmente muchas de las decisiones van a ser decisiones que generan problemas para la ciudad, que necesita desarrollar una visión mucho más unificada. Pero arranquemos por el espacio público. El gran clamor en las elecciones, el gran clamor durante la campaña era cómo recuperamos el espacio público porque lo tenemos perdido. Y la verdad es que estas primeras acciones van en esa dirección de si uno recupera el espacio público, se recupera la confianza. Eso tiene que ver con la seguridad, eso tiene que ver también otra vez con la apropiación de los ciudadanos de esta ciudad. Pero lo que es claro, y en esa medida lo que sí tiene que hacer el alcalde Peñalosa es entender que la dinámica de la ciudad ha venido evolucionando. Y es claro que esa sentencia que señalaba Juan Carlos, la 772, determina una cosa que no se tenía hace 20 años, que el derecho al espacio público es igual o debe considerarse en esos programas con derecho al trabajo. Pero mire que la administración lo que comenzó a hacer, como en el caso de la calle 72 y con los puntos en donde se señaló, es comenzar a hacer intervenciones en los 695 puntos que se habían ya despejado y que podían intervenir. Eso quiere decir, está cumpliendo con el protocolo del decreto. La administración lo reconoce, eso lo ha señalado el doctor Miguel Uribe. ¿Qué sí tenemos que tener en cuenta? Que realmente la discusión la que tiene que enfocarse la administración es que lograr ese proceso para que sea sostenible requiere un ejercicio de reconversión sociolaboral de todos esos vendedores. Y en esa medida esos espacios hay que abrir. Pero eso es lo que le digo, en la conversación de hoy, que salió publicada además por el propio Enrique Peñalosa, que me pareció muy interesante además la manera como lo hicieron, ella dice que no tiene dónde quedarse y no tiene dónde dormir, pues que está por allá recogida y que tampoco se quedó sin, y que también se quedó sin trabajo. La pregunta es, ¿a dónde se están llevando esas personas? Sí. ¿A dónde están llegando esas personas que se quedan sin esos trabajos? Hay una todos los realidad, días? María Jimena, de la ciudad, y es, al lado de todas nuestras dolencias sociales, en Bogotá reside el 10% de las víctimas de la guerra en Colombia. Es una cifra inmensa. Estamos hablando, ¿cierto?, en Colombia, todos lo sabemos, de cerca de poco más de 6 millones de víctimas y más de 600.000 residen en Bogotá. Hay una característica de buena parte de las víctimas de la violencia. Son mujeres, cabeza de familia. El promedio de educación en Bogotá es de 9 grados, de toda Bogotá, el más alto del país. El promedio de educación de los desplazados de la guerra en Bogotá es de 3 grados. La ciudad ha respondido con educación, con jardines, pero la ciudad, es cierto, la administración de la ciudad no puede proporcionar empleo, pues porque no tiene los recursos para ello. De allí, pero digamos, permítanme ustedes, digamos, como poner el tema en su justa dimensión. Entonces, no es solamente un problema de que la gente invada el espacio público porque le da la gana de invadir el espacio público. Digamos, es porque hay una realidad, pero al mismo tiempo porque las reglas han sido muy laxas. Le voy a dar un ejemplo. Ahora están sacando los vendedores ambulantes. Pero yo pregunto, y usted me permite mirar a la cámara, porque seguramente alguien va a decir allá, ¿qué está diciendo? ¿Por qué le permiten a Bonais invadir el espacio público todos los días en la ciudad? Estoy de acuerdo. Bonais ha montado toda su estrategia de mercadeo en el espacio público de la ciudad. Entonces, aquí hay invasores de estrato 6. Entonces, yo quisiera ver a la administración María Jimena obrando de la misma manera. Pero teniendo presente que es que los otros son empresarios y han informalizado productos. Y le diría lo siguiente, yo creo que sí hay un asunto de estilo. En campaña, el doctor Peñalosa apareció muy humilde y la gente decía, hombre, Peñalosa aprendió la lección. Pero yo no sé qué pasó, yo no sé qué tiene la silla del Palacio Líbano que le cambia el carácter a la gente, no solamente a este alcalde, sino al predecesor. Bueno, Estamos de y acuerdo en sobre eso, el pero cambio, después de sobre esta, el cambio, después de esta pausa, 33% volvemos de la aquí en Semana en población. Vivo, que se volvió esto ya el debate más grande de los que hemos tenido últimamente. Ya volvemos.